atrapado en una zona donde opera la Guardia Islámica Revolucionaria. Y encima de eso, a las comunidades en el área les estaban ofreciendo incentivos sustanciales para encontrar a estos aviadores. El piloto siguió, fue sorprendente. Él tuvo que escalar montañas, sangrando, tratando sus propias heridas, y logró comunicar su ubicación. Ellos tienen equipos muy sofisticados, similares a localizadores. Cuando van a estas misiones, se aseguran de tener las baterías cargadas, y este equipo les salvó la vida. De inmediato lanzamos una operación masiva para sacarlo del lugar donde se encontraba. El terreno se hacía cada vez más alto y agreste. Era difícil encontrarlo. La segunda misión de rescate incluyó 155 aeronaves, incluyendo 4 bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisternas, 13 unidades de rescate y más. Los estuvimos movilizando, en muchos casos, como un subterfugio para hacer pensar al adversario que estaba en un lugar diferente. Había miles de personas buscando, así que queríamos distraerlos. Así que nuestros efectivos estaban operando en varios lugares y estaban muy confusos. Decía, un momento, tienen gente por aquí y por allá. Fue escuchando a estos excelentes generales. El general Racing Kane fue fantástico. Piquet, cuando lo escuché, fue algo sorprendente. Así que teníamos todos estos lugares. En un momento dado pensaban que estaban en un determinado lugar porque había 9 aviones sobrevolando. Fue una demostración de precisión, destreza y poder de fuego. Mientras otras unidades llegaron al lugar donde se encontraba el aviador, lograron rescatarlo y salieron sin sufrir bajas. El oficial de armamento logró evitar ser capturado durante casi 48 horas, un tiempo muy largo cuando alguien está herido. Cuando salimos, como sabrán, 2 aviones que teníamos, 2 aviones viejos. Teníamos mucho equipo allí, pero era un terreno con arena húmeda. Pensamos que podía ser un problema para despegar debido al peso del avión. Pero teníamos un plan de contingencia que fue algo increíble. Enviamos un avión más liviano y más rápido que lo sacó de allí, y el avión viejo fue destruido. No valía la pena dedicar 4 horas más para sacar equipo de estas aeronaves, pero no queríamos que nadie fuera a examinar nuestro equipo. Estos eran aviones grandes, viejos. Los destruimos y usamos unidades más rápidas que podían aterrizar en la arena. Enviamos 3 helicópteros allí. No hubiéramos podido hacer esta tarea sin ellos. Se desempeñaron muy bien. Es increíble. Estos helicópteros fueron reparados en cuestión de minutos. Estamos hablando de helicópteros pequeños muy poderosos que tienen más facilidad de acceso a ciertas áreas.
Los sacaron del avión y los prepararon en menos de 10 minutos. ¿Quién hubiera pensado esto? Uno pensaría que tomaría 10 días hacer esto. En algunas empresas quizás les tomaría 5 días. Como comandante en jefe, nunca voy a olvidar el extraordinario riesgo asumido por nuestros combatientes. Y piensen en esto, tener 3 aeronaves preparadas para una contingencia. Y estos aviones se quedaron atascados allí. Esto no era una pista, era una zona agrícola. Pero funcionó. Pero el tener preparada la contingencia, esto fue algo crucial. Quizá la zona más inaccesible. Esta gente salió de allí tan rápidamente. Todos abordaron las aeronaves y salieron en periodos de 15 minutos. Una carga, otra carga, otra carga. Y estábamos observando. Fue sorprendente. En muchos aspectos, debo decir que me impresionó más el plan de contingencia que la tarea original. Si hubiéramos tenido una pista en un terreno apropiado. Pero esto fue algo realmente genial. Todos fueron excepcionales. Si recuerdan lo que hicimos con Maduro, entramos a un masivo complejo militar con miles de soldados y entramos en cuestión de minutos. Él estaba, le agradezco a todos los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en esta operación histórica. Esto es algo que no ocurre con frecuencia. No es porque no quieran hacerlo. Pero cuando uno ve estos helicópteros, la cantidad de disparos que recibieron, no es fácil salir de allí. Dios nos protegió. Pero bueno, esto fue la Pascua. Pero Dios veló por nosotros, porque cuando ven el equipo, sufrieron daños, pero regresaron sin muchos problemas. Pero estos 2 extraordinarios rescates, como sabrán, del primer rescate no hablamos durante 1 hora. Alguien filtró información, estamos tratando de determinar quién fue. Alguien dijo que se había rescatado a uno y se estaba por rescatar a otro. Alguien filtró la información. Vamos a determinar quién filtró esta información. Porque vamos a invocar el criterio de seguridad nacional. Hay cosas que no se pueden hacer, porque al diseminar esta información, todo Irán se enteró que había un aviador que estaba en algún lugar de su territorio tratando de salvar su vida. Y eso hizo más difícil la labor de tanto los aviadores como el personal de rescate. Sabían que había alguien allí. Eso complicó la operación, porque alguien filtró información que habíamos rescatado a uno, pero que faltaba otro. Así que Irán ofreció una recompensa sustancial por la captura del aviador. Así que además de las Fuerzas Armadas, teníamos a millones de personas tratando de recibir la recompensa. Pero tenemos que identificar quién filtró esta información, porque esto lo hizo alguien enfermo. Quizá no entendió la magnitud del riesgo, pero esta es una cuestión de seguridad nacional. Y la persona que publicó esta historia pudiera parar en la cárcel. Pusieron en peligro a mucha gente
incluyendo el personal de rescate. En los últimos 37 días, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han realizado más de 10.000 vuelos de combate sobre Irán, atacando más de 1.300 objetivos en medio de miles de vuelos. Derribaron a un avión. Tuvieron suerte. Nosotros también fuimos afortunados, pero este es un récord sin paralelo en la historia de las operaciones militares aerotransportadas. Actuamos tarde en la noche y después hubo que esperar por la operación de contingencia. Estaban esperando en esta zona, una zona agrícola sin una pista, con suelo arenoso y mojado. Estaban esperando y dijimos, bueno, ojalá que puedan aterrizar y despegar. Pero fue como una operación mágica. Fue algo genial. Estoy sumamente impresionado. Estábamos preocupados. Dijimos, si no logran salir rápidamente, se van a quedar atascados. Y allí estábamos, en este lugar crucial, pero llegaron rápidamente y muy rápidamente, uno tras otro, fueron saliendo. Tenían que llegar en oleadas, no había suficiente espacio donde aterrizar. Un lugar lleno de arena húmeda. Estoy muy orgulloso de la gente que está aquí y muchos otros, tantos otros. Steve Wyckoff, aquí, quien está haciendo un trabajo fantástico, Jared Kushner. Pero esta gente que está aquí ha hecho una labor fantástica. Voy a invitar a el director de la CIA. Si hiciéramos una película, lo buscaríamos a él, a John Ratcliffe. Hizo un trabajo fenomenal. Yo no voy a hablar de esto, si él quiere. Pero la CIA tenía la responsabilidad de ubicar a esto. Es como la proverbial aguja en el pajar. La CIA fue increíble. Puede ser que esto sea confidencial, en cuyo caso habría que ponerlo preso si habla de esto. Pero no quiero hacer eso. Y no se lo merece. John. Gracias, señor presidente. Es un privilegio estar hoy aquí con usted para informar de lo que podemos sobre esta exitosa misión y para reconocer el ingenio y valentía de quienes ejecutaron la misión, los líderes y la determinación de los líderes y el presidente que lo ordenó. Estas operaciones impecables que realiza el Departamento de Defensa, aparejadas con información de inteligencia impecable. Lo vimos en la operación Martillo de Medianoche sobre Irán, lo vimos en Venezuela durante la operación Determinación Absoluta. Lo hemos visto en la lucha contra los cárteles en el hemisferio occidental y lo vemos todos los días en la operación Furia Épica, incluyendo esta misión para rescatar a un aviador atrapado profundamente en territorio enemigo, porque es una tradición de las Fuerzas Armadas que ninguno de nuestros efectivos se queda atrás. Esta es una misión sin fallas. Esa fue la idea. El presidente nos dio esta misión y no queríamos quedarle mal ni a él ni a nuestro personal. La Agencia Central de Inteligencia tiene una capacidad singular que solo el presidente puede movilizar. Algunas de estas cosas se hacen como operaciones encubiertas y por esa razón precisamente yo no les voy a dar todos los detalles que ustedes querrían conocer. Por instrucciones del presidente movilizamos recursos humanos y tecnologías que no posee ningún otro servicio de inteligencia, con una tarea muy compleja
como buscar un grano de arena en particular en un desierto. Además fue también una carrera contra el tiempo. Era crucial ubicar al piloto derribado lo antes posible y al mismo tiempo teníamos que mantener confuso al enemigo. Por esa razón, además de los recursos humanos y técnicos movilizados por el presidente para localizar al aviador, la CIA lanzó para confundir a los iraníes que estaban buscando desesperadamente a nuestro aviador. En la mañana del sábado, logramos el objetivo primordial de confirmar que uno de nuestros guerreros estaba vivo y oculto en una montaña, invisible para el enemigo, pero no para la CIA. Esa confirmación se la comunicó el secretario Hegseth al presidente y la operación pasó a la fase de ejecución. Después de esta exitosa extracción, en la noche del sábado, los iraníes se sintieron humillados por el éxito de esta audaz operación de rescate. Cuando el presidente me pidió que encabezara la CIA, él dejó en claro que había que volver a lo básico, sin criterios políticos o agendas, para enfrentar estos problemas. A este presidente le importan los resultados, y ahora eso es lo que está haciendo la CIA. Los profesionales en la agencia y en el Departamento de Guerra merecen crédito enorme por la impecable ejecución de esta operación. Su valentía y su creatividad no tienen comparación, pero nada de eso cuenta, y todo eso se perdería sin un presidente con el valor político de ponerlo en acción. Señor presidente, he tenido el privilegio de verlo actuar con coraje político todos los días, y me siento agradecido que esta misión le haya dado a los estadounidenses un atisbo de esa situación. El secretario y el jefe del Estado Mayor Conjunto le darán detalles. Le dirán que es importante contar con el respaldo del comandante en jefe, y sé que la confianza de los funcionarios de la CIA se afianza en el hecho de que tienen la obligación de informar a un presidente que no tiene miedo de tomar las decisiones más difíciles bajo las condiciones más difíciles. Su confianza, la confianza del pueblo estadounidense, debe afianzarse sabiendo que el presidente está dispuesto a enfrentar problemas que por casi medio siglo agobiaron a ambos partidos políticos. Es un honor servir bajo un líder que ha demostrado que se le puede creer cuando dice: pase lo que pase, nadie se queda atrás. Los vamos a rescatar. Gracias.